Para el procedimiento de matrícula, ustedes tienen algunas facilidades, algunas vías con las cuales pueden realizar su matrícula, ¿sí? Por favor, traten de solucionar eso para que puedan constar en lista definitivamente, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la clase. Vamos a compartir. Ingeniero, una consulta, disculpe. Dígame. Hay un compañero que está intentando conectarse, pero justo ahorita no alcanzó la lista, pero me preguntaba si es que en el trayecto de que se une al grupo, al final o de pronto en el reporte final le puede ver la asistencia de él. Realmente solamente se permite hasta 10 minutos después, ¿sí? Inclusive aún así, empecé a tomar lista a los 8 minutos, entonces quizás por esta vez podemos hacer la excepción, ¿sí? Buenas Pero para tardes, la siguiente, ingeniero. por favor. Disculpe la demora. Tuve problemas con el enlace, primera vez que me pasa. Chorros, por favor. Justo lo que le comentaba, por Ah, sí, favor, ya se conectó esperemos sí, que justo del compañero que le comenté ahí. así es, pero sin embargo ustedes saben, tienen su horario ya, saben que deben conectarse inclusive con un poquito de anticipación, entonces traten de solucionar eso con tiempo, ¿sí? Sí, Entonces ingeniero, por esa muchas gracias. ocasión no hay problema, yo ya lo pongo en lista. Muy amable, ingeniero. Buenas tardes. Del paralelo B, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Listo, ya está. Gracias. Bien, entonces vamos a empezar con la clase. Por favor, cualquier pregunta, cualquier duda durante el transcurso de la misma, no duden en hacerlo, ¿sí? Sin ninguna dificultad pueden realizarlo a cualquier instante. Entonces, en el tema de hoy, de acuerdo al sílabus, nos toca la revisión del tema de límites y continuidad de una función. Entonces, asimismo, de acuerdo a las especificaciones, a las recomendaciones que se les hizo la semana anterior, se les había indicado que por favor hicieran una revisión de álgebra, de matemática básica y cuestiones similares. Entonces, de todas maneras, en caso de que yo voy a tratar de no quedarme mucho en los ¿Vos qué temas. estás estudiando, mijo? ¿Le subimos la comida o va a bajar? Súbame nomás. eh, ¿Me ayudan deshabilitando el audio todos, por favor? Bien, como les indicaba, voy a tratar de no quedarme en los conceptos básicos. Sin embargo, si hace falta aclararlos, me dicen, ¿sí? No hay ningún problema, podemos darle un tiempito en esta clase a los temas que quizás se deban haber visto, pero por algunas circunstancias o no lo acordamos o no lo vimos, ¿correcto? Entonces, bien. Primero vamos a empezar con el concepto de función. De ahí parte prácticamente toda la matemática que nos corresponde el día de hoy. Quien haya revisado, por favor, ¿quién me puede decir qué es una función? ¿O qué entiende por una función? La expresión matemática de una gráfica. ¿O qué tal si es al revés? ¿O qué tal si una gráfica es aquella que se genera a partir de una función? Desde el punto de vista de la historia de la matemática, realmente es así. Inicialmente se concibieron las expresiones matemáticas y luego se pudieron generar las gráficas correspondientes, ¿sí? Inclusive fueron cientos de años después de que salieran las primeras expresiones matemáticas que se concibiera a las gráficas como una metodología de enseñanza-aprendizaje.
Entonces, realmente es al revés. Lo cual no nos está dando el concepto o el conocimiento respecto a lo que es una función. Díganme, ¿qué podemos decir respecto a las funciones? Una relación entre las abscisas y coordenadas. Ya nos estamos acercando más. Quizás un poquito antes que eso. Es una relación entre dos magnitudes. Ya estamos acercándonos mucho más. Realmente el concepto de función viene a partir de conceptos previos que se corresponden a la teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces, una función es aquella que se conforma de las relaciones que se generan a partir de un conjunto respecto a otro, ¿sí? Es decir, en teoría de conjuntos, bueno, se ha tratado un sinnúmero de temas de, de expresiones matemáticas en conjuntos, de operaciones con conjuntos, sucesivamente. Pero ¿qué es lo que nos interesa de aquí? Es decir, ¿qué es lo que nos traemos para el concepto de función? Pues de manera general yo les voy a ir aquí graficando, ¿no? Espero no ser muy. Tengo unos garabatos, sí, es decir, no tengo ahorita un lápiz óptico como para hacer unas gráficas muy definidas, ¿no? En ese aspecto me disculpan. Entonces, realmente cuando nosotros tenemos dos conjuntos, uno de ellos se denomina, eh, rango. ¿El otro cómo se llama? Dominio. Correcto, ¿sí? El otro se llama dominio. ¿Qué significa dominio y rango? Son, cada uno corresponde al conjunto de elementos con los cuales nosotros podemos hacer una relación de uno a uno, ¿sí? A eso se le denomina función. Pueden existir funciones de uno a más o de varios a uno, pero solamente aquellas correspondencias de uno a uno se denominan función. Eso obviamente un concepto matemático, un concepto de conjuntos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la vida real, tal como nosotros concebimos a la función, realmente eso es lo que significa, es decir, así tenemos que entenderlo. Por ejemplo, ¿dónde y cuándo hablamos de funciones? Por ejemplo, yo siempre pongo este pequeño ejemplo, ¿no? Una lavadora cumple una función, un televisor cumple una función, una cama cumple una función. Bueno, yo les voy diciendo esto porque voy viendo, ¿no? Este, la cuestión es, entonces, ¿qué viene por detrás de ese concepto? Es decir, ¿qué tenemos, qué le entendemos por función? Y veamos si lo mismo corresponde al concepto que acabamos de demostrar con los conjuntos. Por ejemplo, en una lavadora, la función es quitar la suciedad, en pocas palabras, lavar la ropa que se le ingresa, ¿correcto? Entonces, todo lo que usted puede ponerle a la lavadora para que ella haga su trabajo, para que cumpla su función, a eso para nosotros se le denomina dominio. Entonces, por ejemplo, una lavadora yo no le puedo colocar, no sé, una piedra, no le puedo colocar un cuaderno y cosas similares, ¿sí? ¿Qué es lo que debo ponerle? Pues el conjunto de elementos que él acepta, ¿sí? Entonces, en este caso, solamente acepta ropa, ¿correcto? Ropa y puede también aceptar ropa sucia y ropa limpia. Así sucede. La lavadora cumple su función, que es quitar las manchas, quitar la suciedad, y nos entrega el mismo tipo de elementos, solo que transformados. Y a eso nosotros le llamamos rango. Y esto es lo que hay que entender realmente del concepto, que lo que le ingresa es lo mismo que le sale, solo que transformado de alguna manera, ¿correcto? Ahora, esas transformaciones en matemática es lo que para nosotros se ha visto, por ejemplo, el 2x más 1, por ejemplo. Esa es la transformación que nos entrega
la función cuando le damos ciertos valores del dominio. ¿Sí? Entonces, eso o así es como hay que entenderle a la función, ¿correcto? ¿Preguntas de eso tal vez? Si estamos claros. Claro, ingeniero. Claro, ingeniero. Todo Bien, claro, ingeniero. muchas gracias. Miren, entonces, bueno, al menos para esta clase nosotros vamos a tratar de, asimismo, darles la noción de límite, ¿sí? Sobre todo vamos a ver, vamos a tratar de darle sentido, asimismo, a cada uno de los temas que se visualizan en este contenido. Esperemos poder terminar con todos. Les recuerdo que a mí más me interesa el concepto que está detrás, ¿correcto? Entonces, así como les expliqué con la lavadora, así quiero que se le entienda a todos los conceptos que hoy vamos a ver, ¿ok? Entonces, de acuerdo a ello, vamos a empezar con el concepto. Entonces, aquí tenemos un concepto que quizás asimismo, desde el punto de vista matemático, dice: el límite de una función es un valor numérico L y es el resultado de la evaluación de valores muy cercanos a un número en el dominio de F, ¿sí? Bla, 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 bla. Asimismo me pasó a mí, de manera que eso no nos queda, ¿correcto? Entonces, vamos a entenderle esto. Primero que todo, hay dos tipos de, o mejor dicho, los autores hacen dos tipos de conceptos, hacen una diferencia entre dos conceptos. Al primero le llaman intuitivo y al segundo le llaman estricto. El intuitivo es aquel que, así como les di el ejemplo de la lavadora, es así mismo, se le entiende, se le proporciona el concepto, ¿sí? El estricto, en cambio, es aquel que, así como en este concepto de aquí, tienen un lenguaje bastante estructurado dentro de las matemáticas. Entonces, realmente con que podamos entender el primer concepto, el intuitivo, todo lo demás se nos va a hacer sencillo y vamos a comprenderlo, ¿sí? Entonces, primero que todo, vamos a ver aquí, vamos a hacerlo aquí en este espacio en blanco, ¿correcto? Primero nos dice el límite de una función. Para nosotros poder entenderlo, obviamente vamos a partir de una función. La función puede tomar cualquier forma. Recuerden que como es el concepto intuitivo, pues yo les voy a ir tratando de graficar. Pero después llegaremos a aquellos casos en los que ya no podamos graficar. Entonces, vamos a buscar una función. La función puede ser cualquiera, puede tomar cualquier forma, ¿sí? Y para nosotros va a ser esta. Y nos dice que, primero que todo, en la función, para cada uno de los valores que nosotros podamos darle a la variable X, le corresponderá un valor bueno, me disculpan, como les dije, no tengo mucha precisión, nos corresponderá a un valor en Y. Si nosotros le llamamos al eje horizontal X y al eje vertical Y, no nos da una noción todavía de lo que significa función, ¿correcto? Por lo tanto, empezamos por ahí. Empezamos a cambiar Y por F en X, sabiendo que es lo mismo, ¿correcto? Entonces, si nosotros le proporcionamos diferentes valores a X, siempre vamos a tener al menos un correspondiente valor en Y. A eso se le llama función. Ahora, el límite dice que cuando nosotros nos vamos aproximando al valor, a cualquier punto en X, lo mismo debe suceder a la variable en Y, es decir, el mismo comportamiento. ¿Eso qué significa? Que si yo voy tomando valores menores al punto de análisis, digamos que es este punto, pero esos valores se van acercando a ese punto, en Y debe suceder lo mismo. Es decir, deberíamos ver un comportamiento de valores menores
que vayan acercándose a esa f en x, ¿correcto? No sé si hasta ahí estamos un poquito claros. Si es que hay alguna duda, alguna pregunta, me avisan en cualquier momento. Por lo tanto, la idea de esto o la idea de los límites es el análisis, ¿correcto? En esto tener mucho cuidado. Los límites son una herramienta de análisis, por favor. No es un procedimiento matemático, es un análisis que se puede realizar para el comportamiento de las funciones. Esto es un concepto que deberían tomar nota, por favor. Nuevamente, límites no es un procedimiento no es una operación matemática, sino más bien es un procedimiento de análisis para determinar el comportamiento de las funciones. Por lo tanto, es por eso que nosotros queremos saber cómo se va a comportar. En pocas palabras, queremos predecir qué es lo que va a hacer la función, ¿correcto? ¿Qué significa predecir para nosotros? Por ejemplo, aquí yo le grafiqué solamente en ese segmento de la curva. Pero ¿qué tal si yo a partir de esta línea hacia la derecha quiero saber qué más va a suceder? Simplemente con el análisis de los límites podemos seguir obteniendo el conjunto de puntos que vengan en lo posterior y saber cómo se comporta hacia valores mayores de x, ¿correcto? Entonces, la nomenclatura, límite, ¿correcto? Límite. Cuando x tiende significa aproxima, se acerca, ¿sí? A un valor a de una función de x va a ser igual a L. Esta es para nosotros la expresión matemática o el lenguaje matemático que representa a lo que acabamos de indicar. Ahora, ¿qué significa eso? Primero, si yo quiero evaluar vamos a ver si, déjenme ver si abro otro archivo, ¿sí? Ok, vamos a ver aquí. Traten de seguirme, por favor, graficando en sus cuadernitos. Vamos a utilizar la misma función. Entonces, queremos evaluar, cada vez que se diga evaluar, ya ustedes tienen que imaginarse en sus cabezas, buscar el límite, hallar el límite, ¿sí? Entonces, queremos hallar el límite de la función. Esta es nuestra función f en x. No sabemos cuál es la expresión matemática, solo sabemos que es una función en la que, es decir, cuando los valores de x van tomando un valor igual a 2, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, ¿eso qué significa? Yo busco el punto igual a 2, visualizo qué pasa, cuál es el comportamiento antes del punto y además cuál es
el comportamiento después del punto cuando estos dos valores vayan acercándose al punto 2. Entonces, ¿qué me dirían ustedes? Si acabamos de indicar que el límite es, vamos a escribirlo, el límite cuando x tiende a 2 de la función en x, ¿cuánto sería? Lo que estamos buscando es, si yo doy valores a x tanto como quiera parecidos al 2, ¿hacia qué punto se va acercando en y? Y aquí intuitivamente o aproximadamente sería 3.3, ¿correcto? Entonces, hasta ahí estamos entendiendo el procedimiento del límite, ¿sí? Ahora, si se fijan, parece que tuviéramos una operación matemática, pero como les dije, no es una operación matemática, solamente es análisis mediante la visualización de las gráficas, hasta ahorita. Ya dijimos que vamos a llegar hasta operaciones, es decir, hasta funciones en las cuales no podemos ver las gráficas correspondientes, pero para ello ya buscaremos otras herramientas más. Entonces, si yo les digo, busquen por favor el límite de la función cuando x tiende a 5, por favor, ¿cuánto sería? 8. Y escríbanlo con la nomenclatura. ¿Cuánto sería? 4.8. Ya, correcto, aproximadamente, por ahí. Entonces, hasta ahí, fácil, ¿correcto? Ahora, nosotros tenemos una dificultad aquí. Y es que no siempre las gráficas se conforman o existen de una manera sencilla. Es decir, cuando estamos hablando de funciones, podemos tener un sinnúmero de comportamientos de estas funciones. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, podemos tener un comportamiento de este tipo. Por ejemplo, pudiéramos tener esto de aquí. Y luego, así. O podemos tener así, existen funciones así. Por ejemplo, cuando estamos hablando de señales, ustedes ya debieron haber visto quizás algo parecido a esto. Cuando estamos hablando de información, nuestros bits se encuentran graficados de esta manera. ¿Qué son estos? Una onda. Pulsos. Es un Unos tren de pulsos. pulsos, ¿correcto? Es un tren de pulsos. De manera que podemos representar ese tren de pulsos como una función, pero por partes. Entonces, en la mayoría de casos a nosotros nos grafican así, pero ¿saben qué pasa realmente? Realmente no tenemos eso, ese comportamiento. Lo único que tenemos es esto de aquí. Todo lo que está subrayado en rojo es lo que realmente tenemos o cómo se comporta la corriente eléctrica. Solamente tenemos los bordes superiores y los inferiores. No tenemos una transición de alto a bajo o de bajo a alto, ¿correcto? Entonces, justo eso podemos nosotros representarlo aquí. No existe una función, es decir, no siempre las funciones son continuas, así como en este primer ejemplo, ¿correcto? Entonces,
Aquí aparece el concepto de existencia de límite. Por favor, tomen eso nota. La existencia del límite nos dice que el límite existe solo cuando el límite por la izquierda y por la derecha de una función se aproximan al mismo punto y que al evaluar la función en ese punto, f en x existe. En pocas palabras, ¿qué significa? Un poco de lo que acabamos de indicar. Si yo quiero hallar el límite cuando x tiende a 2, fíjense por favor en esta función. Yo voy a evaluar o voy a hallar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, se escribe con un símbolo menos, este es un menos, aunque se fue muy arriba, por la izquierda de la función. ¿Correcto? Si lo vemos, desde el punto más inferior en la gráfica izquierda, es decir, en esta gráfica de aquí, ¿hacia dónde quieres llegar esa gráfica cuando tiende a 2? Intenta llegar al punto 4, ¿correcto? Si ahora hallamos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función en x, ¿hacia dónde quiere llegar esa gráfica si estamos analizándolo en este sentido? De la misma manera quiere llegar al punto 4, ¿correcto? Eso es lo que acabamos de indicar. Es decir, el límite cuando x tiende a 2 de la función existe. ¿Por qué? Porque al evaluarlo por la izquierda y por la derecha, esto sería por la izquierda y esto por la derecha, los dos llegan o intentan llegar al mismo punto. Por lo tanto, decimos que el límite existe, ¿sí? ¿Cuál límite existirá? ¿Quién me ayuda? ¿De qué límite estamos hablando? 3.2. De x tendiendo a 2. Sí, exacto. Ahora, imaginen que yo no les pida que x tienda a 2. Si yo les digo, verifique si existe o no el límite cuando x tiende a 7, ¿qué es lo que haríamos? ¿Cómo verificaríamos si existe o no existe? Yendo por la izquierda y por la derecha. Ya, correcto. Parándonos en 7. En 7, correcto. Entonces Parándonos contemos en 2, 7. 4, Izquierda. 6, 7, más o menos por aquí. ¿Sí? Ustedes háganlo con más precisión, por favor. Entonces, si me paro ahí y lo analizo por la izquierda y por la derecha, entonces le digo, escribiendo el límite cuando x tiende a 7 por la izquierda de la función, ¿hacia dónde está llegando esa función? Es decir, cuando yo voy acá, el valor en y, ¿hacia dónde quiere llegar? Al 4, correcto, al 4. Pero si ahora le digo evaluar el límite cuando x tiende a 7 por la derecha, aquí ya le hice al revés, el primero lo hicimos por la derecha, ahorita sería por la izquierda, ¿no? Este primerito fue por la derecha y este es por la izquierda. ¿Sí? Por la derecha tiende a 4. Ahora, por la izquierda, en esta gráfica es la izquierda, si nos intentamos llegar a 7, ¿hacia dónde quiere llegar esa función? ¿Querías arroz, hijito? Habría que prolongar la recta, Inge. Habría que prolongar, ¿sí? Sin embargo, no podemos prolongarlo porque la función
matemáticamente solamente me debería describir esa gráfica hasta ese punto, ¿sí? Pero eso es una buena observación. Es decir, como la gráfica solamente llega hasta ese punto, no existe un valor al cual quiera o al cual tienda la función por la izquierda. Por lo tanto, si ya uno de estos dos, si este existió, pero este no existió, ¿qué podemos decir? El límite no existe. Que el límite no existe, pero no existe para cuando X tiende a 7. ¿Sí? A eso quiero que se fijen. Dependerá al punto al cual nosotros queramos analizarle la tendencia, ¿correcto? Entonces, nuevamente, asimismo, ¿qué va a suceder si yo digo que analice la función cuando el límite cuando X tiende a -4, por ejemplo, que sería aquí? ¿Qué podemos decir? En este caso, vamos a hallar el límite por la izquierda, ¿correcto? Pero no vamos a hallar el límite por la derecha, posiblemente. No. ¿Sí? Entonces, De igual si manera. por un lado existe y A por menos el otro 4, no sí. existe, ya decimos no existe límite cuando X tiende a 4. Obviamente esto es solamente una explicación didáctica. Ya vamos a hacer unos ejemplos que realmente nos van a dejar observar estas características, ¿sí? Realmente el análisis tiene que irse por un sentido un poquito distinto de lo que estamos visualizando. Pero lo que me interesa es la idea, ¿sí? Que se quede la idea de qué es lo que estamos hablando. Existen diferentes puntos a los cuales queremos analizar las funciones, el comportamiento de la función y por lo tanto puede existir o no, pero la existencia significa de X tendiendo a algo, ¿sí? Entonces, en la mayoría de casos, para demostrar esto de manera general, se dice que X tiende a A y esa A me está indicando a cualquier punto en el eje X, ¿correcto? Si estamos claros hasta ahí. Listo. Entonces, en esta otra gráfica, vamos a la segunda gráfica. Aquí realmente vamos a visualizar la no existencia, ¿sí? Entonces, verifiquemos el límite cuando X tiende a 1.5. Entonces, si yo le digo verifique la existencia del límite cuando X tiende a 1.5 de la función, ¿qué me diría? Hágalo, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para verificar si el límite existe o no existe? Ver por la izquierda y por la derecha. Correcto, sí. Verificar el valor del límite por la izquierda y por la derecha. Para cualquier Por la derecha 1. Correcto, por la derecha 1. Por la izquierda 3 o 3,9. Ya, aproximadamente. ¿Qué podemos decir de ese resultado? Que sí existe la función. ¿Por qué? tiene que llegar al mismo punto. Eso, esa es la cuestión, ¿sí? Tiene que llegar al mismo punto, por eso no existe. Correcto, Sí, no están existe abiertas. porque la función por izquierda y por derecha intentan llegar a un punto distinto, no intentan llegar los dos al mismo punto. Por lo que por la derecha quiere llegar a 1 y por la izquierda quiere llegar aproximadamente 3,8, 3,9. Entonces no es el mismo valor al cual los dos extremos quieren llegar, ¿correcto? Entonces no existe. Ahí vemos un ejemplo de una función que realmente en la cual no existe el límite, ¿correcto? Preguntas, dudas. Eso en cuanto a al análisis gráfico, ¿sí? Bueno, me interesaría también, por ejemplo, indicarles lo que en algunas ocasiones dentro de la electrónica puede suceder.
hay muchas veces que sucede lo siguiente. Por ejemplo, fíjense en esta señal. ¿Correcto? A veces sucede en las señales de telecomunicaciones en que tenemos un comportamiento similar a este. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera cuando nosotros tenemos la señal de la fuente, hasta un cierto tiempo, obviamente la gráfica tiene que ser tiempo versus amplitudes, o bueno, no nos metemos en eso, pero la idea es que en algún momento los elementos conductores y los elementos semiconductores, diodos, transistores, que quizás lo hayan visto o lo vayan a ver en lo posterior, se comportan de una manera muy extraña en ciertos valores. En este caso, por ejemplo, si se fijan, vamos a tener, voy a tratar de hacerlo. Así, ¿ya? Entonces, fíjense qué es lo que sucede con la gráfica. Si yo les pido hallar el límite de la función, ¿qué me dirían cuando nos acercamos por la izquierda? Es decir, si queremos hallar el límite, cuando x tiende a 0,8 por la izquierda de la función, ¿a qué me dirían que es igual? 5.2. Ya, permítanme, no sé si... 5.2. Así. Tiende al Visualícenle infinito. de esta manera las gráficas. Imagine que no finalizó, es decir, quiere acercarse tanto al punto 0,8, pero nunca se acerca. Tiende al infinito y se va al infinito. Correcto. Es decir, aquí nosotros tenemos un nuevo comportamiento en el que no siempre se aproxima a un valor exacto, sino que más bien tiende al infinito. Entonces, el comportamiento de esta señal puede ser por la izquierda tiende a más infinito y por la derecha, en cambio, tiende a menos infinito, ¿sí? Si hacemos lo mismo, bueno, para no escribir tanto, por la derecha tiende a menos infinito. Aquí vienen nuevos conceptos. ¿Qué es el infinito? ¿Qué entienden ustedes por infinito? Número que no se puede... Número que no tiene es fin. grande, es muy grande. ¿A qué nos referimos con grande? Es un número que no tiene fin. Ya. ¿Qué? Pero existe, por ejemplo, podemos tener este número. Pi. ¿Saben cuánto vale? 3.14. Ajá, 14, 15 y pum, 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 un sinnúmero de puntos suspensivos. No tiene fin, ¿sí? Pero ¿es infinito ese valor? ¿Pi es infinito? Claro, porque no tiene fin. No tiene fin. Sí. Este no es infinito. Es finito porque sí tiene, o sea, tiene decimales igual, o sea, sí se puede representar. Ya, lo que pasa es que hay diferentes tipos de infinitos, ¿sí? Primero que todo. Por otro lado, el infinito simplemente nos está dando una medida, es decir, un valor muy grande. Cuidado con decir es un valor que no tiene fin, porque el pi también no tiene fin, pero no es infinito, ¿correcto? Ahora, en cambio, pi, la parte decimal de pi, aunque no tiene fin, no es infinito, sino que es infinitesimal. ¿Eso qué significa?
un concepto similar, pero en cuestión del infinito, él se va a un valor muy grande y el infinitesimal, en cambio, se va a un valor muy pequeño. ¿Qué significa? Si yo tengo mis manos de esta manera, infinito sería abrirlos tanto como nadie pudiera verlos. Infinitesimales, en cambio, cerrarlos tanto como todo mundo pensaría que están juntas, pero en ningún momento se juntan de una manera real, ¿correcto? Entonces, ahí hay que tener conceptos distintos. Díganme, preguntas. ¿Qué apagaste? ¿Para qué? De deshabilitar el audio cuando estén en otra... ¿Para qué? En otro tema, por favor. Ok, entonces, vamos a continuar. Existen otro tipo de comportamientos similares, en cambio, al siguiente. Podríamos tener esta función. ¿De así? De esta manera. Lo cual indica realmente que al parecer el límite existe, ¿no? Es decir, mejor dicho, inclusive nosotros pudiéramos hacer así. Pero en un punto específico, por ejemplo, justo aquí, que quizás no se vea, no hay un contenido, ¿correcto? Si hacemos zoom a ese punto, si le hacemos zoom, obtendríamos algo similar a esto. De manera que justo en donde colocamos el pequeño círculo, no existe la función, ¿sí? Y en electrónica eso sucede en muchas ocasiones. Se dice que el punto en el cual X toma el valor para el que el f en X no existe, entonces f en X no existe, ¿sí? Es decir, también se puede indicar que el límite no existe cuando X tiende a un punto A para el que f en A no existe. ¿Sí? Y también suceden en la vida real, en señales eléctricas, eso sucede. Sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Imagínense, esto es un caso sencillo y fácil de verificarlo. Cuando digamos que usted está observando la señal que viene de la fuente de alimentación de sus enchufes, ¿sí? Digamos que usted está graficando esa señal y esa señal le da algo similar a esto. Como es una señal sinusoidal, teóricamente, ¿sí? En un instante A se fue la corriente y después volvió. ¿Correcto? Entonces, en un instante, deja de existir la señal. Y por lo tanto, en esos casos, el límite no existe. Obviamente es un caso muy, muy sencillo en el que podemos visualizar el comportamiento, pero existen otro tipo de señales más complejas que en cambio no requeriría que se vaya la señal, pero sí que se comporte de esa manera, ¿correcto? En algunas circunstancias los transistores se comportan así, trabajan en un cierto rango, existe un puntito en el que no trabajan y el resto otra vez trabajan. Entonces, existen comportamientos similares a estos en la vida real. ¿Preguntas, dudas?
Ahora, de acuerdo a eso, no sé si ya tienen ustedes instalado Octave, por favor, o MATLAB. Traten de ejecutarlo, ejecútenlo o pongan a No. instalar en este Sí, instante. ingeniero. ¿Ya? Ejecútenlo para que quienes no lo tengan, instálenlo lo más pronto posible, sobre todo Octave, que eso no se demora mucho en instalarse. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos a hallar el límite cuando x tiende a 2 de una función, de la función 2x menos 7. ¿Sí? Y me van a ayudar revisando. Primero que todo, si existe o no. Y en caso de Sí existir, existe. ¿cuál es el resultado? Dígame, pregunte. Menos 3. ¿Por qué? ¿Se reemplaza o no? Solamente estamos reemplazando la X nada más y realizamos la operación. ¿Ya? ¿Por qué reemplaza? Porque me está dando un valor a X. X vale 2. ¿Se demostró previamente que sí existe ese límite? Es decir, sí, realmente matemáticamente es así de fácil, ¿sí? Es decir, sobre todo ahorita con estas pequeñas funciones. Porque tiende a 2. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí? El análisis, ¿sí? Recuerden que el límite es una metodología de análisis más que un proceso matemático. Los procesos matemáticos son los mismos que hemos utilizado en funciones y en álgebra. Entonces, pero lo que a mí me interesa es que se analice el contenido, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero que todo, bueno, de una manera sencilla, rápida, pueden graficar esa función, ¿sí? No me está respondiendo la computadora. Listo, por ahí vamos a trabajar. Entonces, lo primero que a mí me interesa es graficarla. Como les había indicado, por ahora iremos trabajando en Octave de forma sencilla hasta que podamos obtener expresiones bastante complejas, ¿no? Entonces, vamos a trabajar esto de aquí. Primero que todo, yo necesito evaluar la función, pero para ello debo tener la función graficada. Entonces, grafiquemos, por favor. ¿Ya estamos ahí, tal vez? ¿Tienen todos ejecutándose Octave? Ingeniero. No, ingeniero, no se me descarga. Sí les indiqué que íbamos a utilizar este software, ¿verdad? Sí. Sí, ya, entonces, por favor, hay que tratar de tener a tiempo. Grafiquemos. Quienes tengan a mano la hoja y el papel, pues hagámoslo con papel entonces. Recuerden, ¿cómo graficamos? Lo primero que se hace, es decir, ¿quién vamos a graficar? La función, ¿correcto? El límite, recuerden que el límite, esto hay que meterse en la cabeza, el límite es solamente una evaluación. Por lo tanto, a quien graficamos es a la 2x menos 7. Entonces, cuando x es 0, entonces y sería menos 7. 2, 4, 6, 7. Sí, ahorita lo vamos a hacer a mano. Cuando x es igual a 1, entonces tenemos Menos menos
5, 2, 3, 5, hasta por aquí más o menos. Cuando X es igual a 2, por aquí más o menos. Cuando X es igual a 3, ok. Con ello quizás ya podríamos hacer trazar la gráfica. ¿Ok? Esa sería más o menos la gráfica. Entonces, lo que necesitamos es observar qué pasa cuando X tiende a 2. Aquí más o menos. ¿Qué significa eso? Yo debo verificar qué es lo que está sucediendo por este lado y por este lado en la gráfica. ¿Sí? Es necesario entenderle esto porque después vamos a utilizar funciones que no se pueden graficar, que ya son muy difíciles de graficar. Por lo tanto, es necesario entender lo que estamos haciendo, ¿correcto? Entonces, el límite por la izquierda, cuando X tiende a 2, por la izquierda, entonces esto sería igual, yo no le pongo fx por el espacio nada más, pongan de f en x. Eso estaría, si se fijan, ya que es una aproximación, realmente sería menos 3, ¿correcto? Cuando se evalúa por el lado derecho, el límite cuando x tiende a 2 por el lado derecho de la función f en x, ahí yo tuve un problemita, pero bueno. También tiende a 3, ¿correcto? A menos 3. ¿Correcto? Entonces, fíjense que el límite, cuando x tiende a 2, de la función es igual a menos 3, ¿sí? Y de ahí viene el procedimiento que el compañero ya nos había indicado. La idea es que la función 2x menos 7 pudiera ser evaluado con este valor de acá, para quienes quizás no hayan visto. Este valor de aquí pueda ser intercambiado por la variable de la función y entonces hallar el resultado, ¿sí? Entonces, simplemente, obviamente, en este caso nos da menos 3 y si se fijan, es decir, gráficamente y matemáticamente, tienen que darnos el mismo valor, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia es lo siguiente. Siguiente ejercicio, por favor. Halla el límite cuando x tiende a 2 de la función 2x al cuadrado menos 4x sobre x menos 2. Díganme a qué es igual, por favor. Cero. 0 sobre 0. No está definido en ese para 2. Determinación. No existe. Ya. 0 sobre 0, ¿correcto? Hay que factorar. Es una indeterminación matemática. Ya, listo. Muy bien. Es decir, estamos pilas con estas matemáticas. Pero la importancia de lo que vimos anteriormente, ¿sí? Esto verifiquen, verán. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
teóricamente, matemáticamente, mejor dicho, tenemos una indeterminación 0 sobre 0. Grafique, por favor, y haga el mismo análisis, pero con la gráfica. Y verifique cuál es el límite. Por favor. Ya me acordé. Entonces, en este caso, el primer problema es la gráfica, ¿correcto? Ya se nos complica un poquito esa gráfica. Y no es tan sencillo como los ejercicios anteriores, por un lado. Por otro lado, existe el límite. Y ya vamos a ver cuál es el límite. Hallen, por favor. 4. Entonces, para esto podemos utilizar Octave, si usted desea. O cualquier otro software de simulación. Límites 4. ¿Por qué? O sea, normalmente sé que está mal eliminar variables de la función, pero en este caso para sacar el límite simplemente se le opera algebraicamente eliminando el denominador con tal de tener un equivalente a la función siendo esta lineal. Ya. Que viene siendo sería una f' igual a 2x. Bueno, por eso digo, me parece bien, me parece bien. Y esta función sí estaría definida en el punto cuando x es igual a 2, pero la función original que tenemos, bueno, es 2x al cuadrado menos 4x sobre x menos 2. Pero ¿se le puede utilizar? ¿Ya? ¿En qué casos? En este. O sea, muy bien, sí, me parece demasiado bien. O sea, yo creo que ya debieron haber aprobado la asignatura previamente, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir paso a paso para aquellos que posiblemente esto no lo hayan visto. Es decir, matemáticamente dijimos que simplemente reemplazamos x por el valor 2, ¿sí? Y así ustedes llegaron directamente a la indeterminación 0 sobre 0. Ahora, la segunda manera o la primera manera con la cual analizamos era con la gráfica. Si no podemos graficar, pero aunque con Octave deberíamos haberlo graficado, podemos hacer una pequeña tablita en la que, como queremos que x tienda a 2, entonces tenemos que darle valores tanto por la izquierda como por la derecha. Eso significa que yo podría darle valores desde 1 hasta 2 y desde 2 hasta 3. ¿Qué valores les damos? Vamos a darle 1.5. 0, 1, 1.5, 1.8, 1.9. Ya, correcto, 1.8 y 1.9 y si quiere 1.99, ¿ya? Y por el otro lado, por el lado derecho, en cambio, 2.01, 2.5, etcétera. Sí, usted puede darle el número que usted desee. Y 2.9, ¿ok? Si vamos dándole valores a esta función, entonces verifiquemos cuánto nos da. Y si se fija, sin ni siquiera haberle hecho ninguna operación algebraica, que me parece bien, no digo que no. La idea es saber cuándo utilizar las expresiones algebraicas y los procedimientos algebraicos. Entonces, en este caso, verifique, por favor, dele esos valores, o al menos dele los que les coloqué, si pueden darle más, mucho mejor, y vean cuál es el resultado. Entonces, si en esta expresión reemplazamos 1.5, ¿cuánto les da, por favor? ¿Me ayudan? Y para eso también nos sirve Octave. Dígame. 3. Ya. Con 1.8, por favor.
Inge, tal vez después puede hacerlo usted en Octave para ir viendo el procedimiento, cómo se hace ahí, por favor. Claro, lo podemos hacer. Terminémoslo y luego hacemos por la opción. 3.6. Ya, 3.6 con 1.99. $3.98. Con 2.01, por favor. $4.02. Y démosle el último valor, 2.5, por favor. $5. Ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si se fijan, por el lado izquierdo está tendiendo a 4. Por el lado derecho está tendiendo a 4 también. ¿Qué significa eso? El límite existe. Que el límite existe. ¿Y cuánto vale? 4. 4, ¿sí ven? Obtuvimos diferentes resultados. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Primero que todo, entender cuál es el procedimiento de análisis. Y segundo, es que las operaciones matemáticas no, o sea, no vayamos directamente a la aplicación a poder reemplazar y ya, ¿correcto? ¿Por qué? Porque justo aquí lo que le indicaba al compañero, ¿cuándo yo puedo hacer ese procedimiento matemático algebraico que hizo el compañero? Pues siempre y cuando, y justo de ahí vienen inclusive algunas propiedades que vamos a ver a continuación, cuando el denominador no se cancela, ¿correcto? Entonces, en este caso, se estaba cancelando. Por eso es que teníamos que hacer otro tipo de análisis. Entonces, hasta ahora tenemos un análisis gráfico. Segundo análisis que se relaciona también con el gráfico, que es el que acabamos de hacer ahora, dándole valores. Obviamente la idea es que se grafique, ¿no? Pero no se nos complica, entonces solo hacemos una tabla de valores para saber si existe o no el límite. Y tercero, viene como última opción el procedimiento matemático que los compañeros acaban de indicar. Por eso les decía, no es que esté mal, está bien, pero hay que tener un criterio para poder utilizarlos. Entonces, inclusive antes de ir directamente con los procedimientos matemáticos, tenemos las propiedades de los límites. Vamos a ver eso, de qué se trata. Ustedes pueden poner propiedades y vamos a hacer un resumen. Las propiedades son las siguientes y nos sirve precisamente para hacer ese análisis que acabamos de hacer, ¿no? Si tenemos dos funciones, f en x y g en x, sabiendo que el límite cuando x tiende a A, existe para las dos, obviamente para f en x y para g en x, entonces
aplicamos. ¿Quién aplicamos? Lo siguiente. Yo les voy a escribir más acácito donde tengo espacio, ¿no? El límite, cuando X tiende a de f en X más menos g en X puede hallarse como el límite cuando X tiende a de f en X más el límite cuando X tiende a de g en X. De la misma manera, el límite cuando X tiende a de f en X por o división g en X es igual al límite cuando X tiende a de f en X por o división el límite cuando X tiende a de g en X. Al menos estas son las propiedades básicas. Hay un sinnúmero de propiedades. Tenemos f en g, g en f y un sinnúmero de más, ¿correcto? Pero esto es lo que nos... Dígame. Una pregunta, en la segunda propiedad, solo en la multiplicación podría ser también, digamos, la conmutativa, o no cumple esa norma, o la división. Sí, digamos, ya. El límite de g de x Así por es. el x de f de x. O sea, Ya al vamos. contrario. Ya, vamos a explicar esa situación. Justo eso es lo que iba a comentarles. El tema anterior comentado, es necesario de que, es decir, para esta segunda propiedad, siempre que, aquí tenemos nosotros una restricción, siempre que g en x sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces, lo mismo, justo lo que decía el compañero ahorita, no tiene una propiedad conmutativa. Por lo tanto, si se intercambian las funciones, entonces necesitaríamos que f en x sea distinto de 0. Solo esto hay que acordarnos, ¿correcto? Esa es la única restricción para que la segunda propiedad no se cumpla, ¿correcto? En ese aspecto estamos correctos. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Justo para las expresiones anteriores. Entonces, ejemplo, ¿sí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Ah, me faltó acá un más menos. ¿Sí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Ahora, hay que tener eso como una... en un ladito, ¿no? En una hojita que podamos sacar en cualquier instante. Entonces, vamos a solucionar el ejercicio, el ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Hallar el límite por ejemplo, cuando x tiende a 3, de 2x cuadrado, aquí no me sale, pero bueno, 2x cuadrado menos 2 sobre x más 1.
¿Ok? Resuélvanlo, por favor. Trate de resolverlo. Cuando es diferente de 0. ¿Y por qué no puede aplicar esto? Es que dijo, vamos a hacer Preguntas, dudas, si estamos claros, si sabemos qué hacer primero, qué es lo que debemos hacer. Puedes hacer como hiciste antes, saldría el número 2. Encontrar el límite de las dos funciones. Si existe el límite, ¿no? Exacto. Verificar primero si el límite existe para cada una de las funciones, ¿sí? Por separado. Es que eso quiero saber. Pero ¿Cuáles serían, en este caso, cuáles serían las funciones distintas? El numerador y el denominador. ¿Correcto? Entonces, podemos llamarle f en x al numerador, g en x al denominador. Entonces, verificamos primero si el límite existe para cada una por separado. Verifique, por favor. No verifico. Según la fórmula, ¿no es cierto? F de X ahorita dice que es esto. ¿Por qué? No, pues que aquí también cuando tiende esto, cuando sea diferente de 0. Es que eso no lo entiendo. ¿Cómo va a ser primerito? Es que aquí lo que tengo que es reemplazar porque se está parecido a este, mira. Sí, Este pero es el de primero. Sí, mira. 16 cuartos, Inge. Inge, una preguntita. ¿Es una sola porque sale 4? Ya simplificando. ¿O 2x cuadrado menos 2 sería f de x y x más 1 g de x? No creo, ¿no es cierto? Una Sí. sola es simplificada. Sí, realmente queremos aplicar las propiedades. O sea, la idea de este ejercicio es aplicar las propiedades, ¿sí? Si usted ya conoce un método mucho más rápido, pues puede hacerlo, ¿sí? Trate de llegar al resultado, no hay problema por mí. Pero para aquellos que no lo han hecho, vamos paso a paso, ¿correcto? Entonces, llamémosle f en x al numerador y g en x al denominador. Sí, que 4 es el límite, pero de toda la función, de toda la... Claro. Fx 16 y gx 4. Ya, entonces esto es 16 y esto es 4, me dice, ¿correcto? Listo. Segunda condición para que podamos hallar el límite mediante propiedades. ¿Cuál es? La siguiente condición. Que el denominador es diferente de 0. Correcto. Que en este G de caso, X diferente de 0. como en este caso nosotros tenemos una división, por lo tanto, g en x tiene que ser diferente de 0. ¿Es diferente de 0? Sí es. ¿Sí? Correcto. Y entonces hallamos los límites. Ahora, dentro de f en x podemos hacer inclusive lo siguiente. Es decir, esto nosotros podemos separar de la siguiente manera. Podemos decir que es igual al límite cuando x tiende a 3. La idea es aplicar propiedades, ¿correcto? Obviamente podemos hallarlo rápido, pero la idea es aplicar propiedades. Entonces, aquí podemos decir que hallamos el límite cuando x tiende a 3 de 2x al cuadrado, menos, aplicando solo en f en x, otra vez la propiedad, el límite cuando x tiende a 3 de 2, todo ello sobre el límite cuando x tiende a 3 de x más el límite cuando x tiende a 3 de 1. Y hacemos las operaciones. Y si se fijan, es mucho más sencillo que visualizarlo como una expresión o una función matemática bastante extensa, ¿no? Entonces vamos hallando. El límite de 2x al cuadrado cuando x tiende a 3, ¿cuánto nos da? Evaluando. 6.
A ver. No, 18. Ya, correcto. 18. 18. Menos el límite de 2 cuando x tiende a 3. ¿Perdón? 2. 2, correcto. ¿Por qué? Si estamos todos claros, ¿por qué es igual a 2? Porque no tiene X. Ya, no tiene X, por lo No tanto, tiene la base. el límite, de aquí viene otra propiedad. El límite de una constante es la misma constante. ¿Sí? El límite de X cuando X tiende a 3. 3 más nuevamente 1. ¿Sí? 18 menos 2, 16. Y 3 más 1, 4. ¿Sí? Justo lo que habían hallado el resto de compañeros, obviamente. ¿Sí? Pero esto no sirve, este procedimiento, para cuando son expresiones mucho más extensas. Entonces, simplificamos. ¿Y cuánto nos queda? 4. 4. ¿Ok? Y así hallamos el límite de una expresión extensa solamente aplicando las propiedades. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? No, ingeniero. ¿Todo bien? ¿Puedo poner otro ejercicio? Sí, todo bien. Listo. Proponemos otro ejercicio. Aplicando las propiedades, hallar el límite de la siguiente función. Halle, por favor.
F de X2 y G de X18. Un noveno. ¿Ya? ¿A quién más? ¿Estamos bien entonces? Un noveno. Sí, está Ok. bien. F de X2 y F de G18. Listo. Recuerden que hay que demostrar primero que el límite existe, ¿no? Para f en x y g en x, ¿correcto? Entonces, eso no olvidarse en este aspecto. Ahora, vamos a hacer el último ejercicio utilizando Octave. Ojalá ya todos hayan podido instalarse, ¿sí? Aunque también lo podemos hacer así mismo de manera sencilla, pero la idea es verificar cómo podemos utilizar un software de simulación para estas prácticas, ¿sí? Si ya todavía se nos pone más compleja la expresión matemática, entonces utilizamos una ayuda, ¿sí? Entonces, vamos a hallar el límite, este sería el siguiente ejercicio, cuando x tiende a 2 de 3x cubo ¿ok? Entonces, si estamos listos, si tienen Octave a la mano. Entonces, no sé si recuerdan, creo que revisamos este pequeño ejemplo de la clase anterior, un ejemplo del uso. Realmente esas tres líneas son prácticamente la base de muchas cosas con las que podemos hacer, ¿sí? Lo primero es definir el rango de valores, lo segundo es definir la función y lo tercero es graficar. Sencillo, ¿sí? 3 pasos para hacer el procedimiento que hoy necesitamos. Recuerden que a la final el análisis es lo que nos interesa, es decir, el objetivo de los límites es el análisis que nosotros podemos hacer. Por lo tanto, ¿para qué nos va a ayudar Octave? Simplemente para poder visualizar la gráfica que se nos complica o quizás nos lleve demasiado tiempo realizarlo. Entonces, solamente en este caso nos va a servir para esa función nada más, ¿correcto? Entonces, si estamos, sí puedo continuar. Necesito esperarles, no sé. Listo, Inge. Ya. Bien, más o menos así vamos a trabajar. Entonces, primero, x igual corchete, corchete. Lo que va dentro, le estoy diciendo, x quiero que tome un rango de valores. Un rango de valores que va desde menos 5 hasta 5, que son los dos extremos. El valor central me dice con cuánto de salto, ¿sí? Es decir, de menos 5 hasta menos 5, cada cuánto voy a ir dándole valores. Entonces, ¿qué tendría que darle? Menos 5, el primer valor, el segundo valor menos 4,7, el siguiente menos 4,4 y así sucesivamente, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo con esta primera línea de código. Por lo tanto, cópienla, por favor. Si nosotros no colocamos aquí algún valor en medio, el software asume que el rango es cada uno. Es decir, si yo le digo de 5 hasta 5, entonces me daría menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero yo no quiero que salte demasiado, yo le quiero hacer saltar cada 3. Entonces le pongo 0.3.
¿Sí? ¿Estamos claros ahí? La segunda línea es la función que nosotros queremos evaluar. Entonces, en este caso tenemos que colocar la función que queremos evaluar el límite. Por lo tanto, vamos a incorporarlo. Aquí ya entra en práctica la programación lineal, me parece que se le llama programación lineal, que lo único que me dice es transforme la expresión matemática que usted puede visualizar ahí de una manera lineal, es decir, en una sola línea de código. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer? Primero, vamos a utilizar signos de agrupación. Y voy a incorporar la primera función. 3x cubo se escribe 3 por x. Para elevarle, para colocar una potencia, colocamos este simbolito. Me parece que se llama ampersand. O si no tenemos o no encontramos cómo ponerle, podemos colocar doble signo de multiplicación. También acepta como exponente, exponencial. Entonces, yo como si tengo, yo voy a colocar este de aquí. Y además me dice elevado al cubo. Dejamos un espacio más para que se pueda visualizar. Perdón, menos. 2x cuadrado, entonces sería 2 por x al cuadrado. Dejamos un espacio, esto es solo para que se visualice bien nada más, puede hacerlo todo seguido. Más 1. Cerramos signos de agrupación. Dividido para x. ¿Ya estamos? Y finalmente la última línea de código. Plot, que significa graficar, ¿sí? Es decir, me genera una gráfica en 2D. Como solamente queremos graficar las dos variables x, y, entonces hacemos una gráfica en 2D. Si existen otras funciones para graficar en 3D, inclusive plot3 nos sirve para gráficas en 3D. Quizás podamos llegar a eso, a graficarlas también. Y hemos de ir viendo en dependencia del alcance de la asignatura, ¿correcto? Y nada más, hasta ahí tenemos. Ahora, lo que sí nos interesa es visualizar en x es igual a 2. Por lo tanto, este rango de aquí, el rango inicial que va a tomar x, no es muy aconsejable que se aleje demasiado. Y además no sabemos si desde menos 5 hasta 5 es demasiado, ¿correcto? Y posiblemente si lo sea. Entonces, ¿qué tal si a mí me interesa nada más evaluarlo no desde menos 5, sino, digamos, desde 1? Desde 1 hasta 5 pudiera ser, ¿correcto? O pudiera ponerle desde 0 para tenerle centrado al menos 2. ¿Sí? Yo creería que esa sería la forma más sencilla de que podamos visualizarlo. Si eso no nos permite visualizar el comportamiento, entonces podemos cambiar sus valores. ¿Preguntas, dudas? ¿Estamos hasta ahí? Ninguna, Inge. ¿Ya? ¿El resto? ¿Sí estamos todo bien? Inge, una consulta. Dígame. Para establecer el rango de los valores,
el primer valor donde está con los corchetes. Ajá. Sí, o sea, esos valores podemos, ¿en base a qué análisis le cogemos, Inge? Ya, teóricamente usted le puede dar cualquier valor, ¿no? Pero como nos interesa analizar el límite, entonces le damos valores cercanos a este valor que nosotros queremos visualizar el límite, ¿correcto? Entonces, pudiéramos darle incluso desde 1 hasta 3, que sería mucho más sencillo, pero como no sabemos cómo se comporta la función, ampliamos un poquito más desde 0 hasta 5, ¿sí? Si eso no Ya, a nos eso me permite, refería. dígame. Sí, a eso me refería, Inge. O sea, Ajá. entonces analizamos el valor cuando X tiende a un determinado valor. Sí, le damos valores alrededor del límite, alrededor de la tendencia de X que queremos analizarle. Ajá, eso nada más. Juntamente con la expresión. Ajá, sí. Listo, Ya, Inge, entonces gracias. simplemente le damos guardar, hay que guardarlo y luego les debe pedir a ustedes guardar. Yo ya tenía guardado, no me hizo nada, ¿correcto? Y solamente le damos ejecutar. Ya, aquí me da un error y posiblemente les dé a ustedes también. ¿No le salió nada? ¿Salió error? Díganme. Sí, sí salió un error también. Ya. Entonces, eso es importante visualizar los errores, ¿no? Aquí mismo le dice cuál es el error y por lo tanto, simplemente leyéndolo podemos solucionar los errores. Y yo como ya tengo un poquito de experiencia en esto, en estos errores, en cometer los mismos errores, lo que nos está indicando es que nosotros tenemos aquí un vector. Para MATLAB, a ver, nosotros le entendemos de que le damos valores desde 0 hasta 5, ¿sí? Pero para MATLAB y Octave, esto se denomina vector. Por lo tanto, si X toma un valor vectorial y se evalúa acá, entonces es imposible que un vector pueda ser elevado al cubo. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Decirle que le dé los valores uno a uno, no todos directamente como vector. Entonces eso lo hacemos con un puntito aquí, antes de antes de que se eleve al cuadrado. Entonces, al cubo y al cuadrado, ¿sí? Ponemos aquí, puntito. Y le damos nuevamente. Ok, y ya tenemos. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ya salió. Listo. Ahora, vamos a ver lo siguiente. La gráfica prácticamente casi no nos dice nada. Por un lado, porque no podemos, no se hace una diferencia entre lo que se está graficando y lo que quizás sea un error inclusive, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es colocar esto más seguido para que se pueda visualizar de mejor manera, cada 0,1, o si quiere, cada 0,01, como usted quiera. Podemos hacer ese cambio y verificar qué sucede. Y si se fijan, los puntitos ya se acercaron más. Podemos inclusive aumentar esa cercanía intercambiando aquí la diferencia entre los valores que le va dando, ¿correcto? Por un lado. Por otro lado, tenemos propiedades de gráfica. Podemos separar aquí con una coma y en comilla simple le decimos que me grafique, por ejemplo, círculos. Círculos de este tipo, ¿correcto? Así. Y con ello le damos play y en vez de los puntitos que nos graficaba, debería graficarnos los círculos. No nos está graficando. Vamos a ver si es el problema de la doble comilla. No, a ver, déjenme ver. Me parece que es el color. Vamos a verlo.
Ah, ya, sí, no le reconocía la O, ¿no? El símbolo O no le reconoce, ¿correcto? Entonces, en vez del símbolo O, colocamos el asterisco, ¿ok? Y si se fijan, ya se puede visualizar de mejor manera cada uno de los resultados al evaluar la función con los valores que le dimos a X, ¿sí? Por otro lado, aquí podemos, bueno, no sé qué símbolos nada más le acepte, creo que el menos también, para obtener gráficas en vez de círculos, líneas entrecortadas. No le acepta. Bueno, aquí es cuestión del lenguaje de programación, ¿correcto? Entonces, y también podemos intercambiar el color. Podemos poner en vez de rojo, que es las primeras iniciales de las palabras en inglés, podemos ponerle un green, un verde, y podemos intercambiar o visualizar los mismos asteriscos con otro color, ¿sí? Podemos intercambiar con café o con azul. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros analizar? Pues queremos ver qué sucede cerca de, o los valores que se encuentran cercanos a 2, es decir, el límite cuando X tiende a 2. Esta es nuestra función, debería darnos otra realmente. Vamos a ver qué está pasando, ¿correcto? No sé si aquí está evaluando de otra manera. Vamos a colocar paréntesis. Desde mi punto de vista, esa no es la gráfica que debería darnos. Veamos si ahí cambia. O veamos esto desde menos 100 hasta 105. ¿No? Inge, tal vez no hay que poner el punto al final de la X del que está dividiendo. No, aquí no. No hay que colocar nada. No nos puede dar una línea recta, eso es imposible que nos dé una línea recta. Inge, no es tal vez punto y coma. O No. son dos puntos en X. No, el punto y coma solamente nos indica el procedimiento de acá. Si yo pongo el punto y coma, no nos va a aparecer el procedimiento interno nada más. Y si se fijan, no nos dio ni siquiera el resultado de Y. Aquí nos proporcionó el resultado de Y. Y eso significa que hay un problema. Espérenme. Me parece que es el siguiente. Tenemos que darle los valores uno a uno, ¿sí? Entonces aquí podemos poner vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una sentencia for. Vamos a intercambiar esto. Vamos a decirle X está valiendo 0 en el denominador.
Sí, sí, sí. Ya le cambié por 0,1. O podemos ponerle aquí desde -1 si queremos. Desde -1. Ah, pero también toma, vamos a darle esto por cada 0,3, vamos a darle. Y quizás ahí no llegue a tomar el valor 0, ¿no? Vamos a darle desde 1,1. Ahí. Ok. Bueno, les pido disculpas en este aspecto, pero vamos a solucionarlo de otra manera. Inge, tal vez no le prueba en la función, colocándole un paréntesis antes del 3 y después del paréntesis que cierra a 2x cuadrado. No es por no es por la función, es porque no le estamos dando los valores uno a uno. No está aceptando los valores uno a uno, por eso es que no se grafica cada resultado parcial. Ese es el problema. Entonces, vamos a hacer otra situación. Entonces, vamos a darle un input, por ejemplo, X va a ser igual a input para que nosotros podamos darle los valores como nosotros queramos. Y aquí vamos a ponerle valor. Eso. Y vamos a irle dando valores uno a uno nosotros, ¿correcto? Entonces vamos a ponerle aquí vamos a ponerle un for para z igual a 1 cada uno con saltos de 1 hasta 5 valores, ¿sí? Y acá en for. Entonces ahí ingresamos un valor, damos, graficamos, chévere, ¿ok? Eso nos va a permitir visualizar uno a uno los valores que le vayamos dando. Entonces, veamos a ver si es cierto. Si se fijan, acá en la ventana de comandos ya nos pide los valores. Y, por ejemplo, como queremos hallar el límite alrededor de 2, vamos a darle desde 1. Vamos a darle un valor de 1. Se evalúa y debe graficarse, ¿correcto? O, sí, teóricamente debe graficarse.
como estamos pidiendo 5 valores, ¿sí? Estoy diciéndole que me pida 5 veces, entonces yo le voy a dar el 1. Vamos a intercambiar más bien, aquí digámosle 10 valores. Vamos a ponerle 10 valores, ¿sí? Para cerrar o finalizar el procedimiento actual, solo le damos control C y finaliza, ¿sí? Entonces vamos a pedir 10 valores, ejecutamos y vamos a darle 5 valores menores y 5 valores superiores. Entonces vamos a darle 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8. Vamos a darle el valor de 2. Vamos a darle el 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 y eso es todo. Entonces, teóricamente debería haberme graficado, ¿no? No me estaba graficando. Me faltó aquí acá vamos a darle. Hold on. Ahí sí. Ahora sí, vamos a ver. 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8. Finalizamos y debería habernos graficado, ¿no? Tampoco. Inge, ¿para qué nos ayude con eso? Porque ya es las 4. Ya, listo. Sí, sí. Cópienle estas líneas de código, por favor. Debería darnos. No entiendo por qué no. Inge, la X del input de esta minúscula de la forma de mayúscula tal vez me influye. No le escuché, disculpe. La X está con minúscula y la de la función está con mayúscula. Tal vez eso influye. Oh, claro que sí. Gracias. Esta es mayúscula, tiene razón. Entonces hasta aquí está mal. Gracias. Ahora sí, ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, ese es el conjunto de líneas. Por favor, háganle esto para diferentes cantidades de valores, ¿sí? Entonces, eso vamos a dejarlo de trabajo, no va a ser tarea, pero háganlo, por favor. Denle cada vez valores más cercanos al punto 2 para visualizar si el resultado que nosotros obtuvimos matemáticamente es correcto o no, ¿sí? Entonces, solamente eso queda. Estas líneas de código ya son las que están funcionando correctamente. Ya voy a ver qué pasó con la otra forma en que estábamos haciendo. Era mucho más rápida, pero no sé qué me pasó. Pero de esta manera ya pudimos observar. Aquí está la gráfica que me está pidiendo y si se fijan podemos analizar qué pasa cada vez que nos acercamos a 2. Gráficamente era difícil o tedioso hacerle esto de manera manual, pero con el software, si se fijan, ya tenemos al menos una gráfica que nos representa el funcionamiento de esa función. Entonces, si verificamos esto con valores por la izquierda y por la derecha, vemos que tenemos, es decir, la función está definida y el resultado podría estar por aquí, ¿sí? Entonces, la tarea sería darle valores mucho más pequeños, más cercanos a 2, por izquierda y por derecha, para saber cuál es el resultado del límite, ¿sí? Solamente ese sería el procedimiento por ahora con Octave. Ya poco a poco iremos manejando más este software, ¿sí? ¿Preguntas, dudas?
¿Puede repetir la tarea, Inge, por favor? Darle valores, darle mayor cantidad de valores a esta programación, solamente intercambiando ese 10 que teníamos del valor final de Z. Digamos, podemos darle un 20, un 30, y le vamos dando valores más cercanos a 2, ¿sí? Nada más. Con valores más cercanos verificamos cuál es el resultado o cuál es el límite, y verificamos, dígame. ¿Eso le enviamos? No. ¿Cómo presentamos esto? No, solamente háganlo como curiosidad, ¿correcto? Ah, como ejercicio. Sí. Repaso, muchachos, ya son las 4 y algo. Dije, un favor, ¿cuándo nos va a subir el video de la clase? Ya ahorita mismo, más luego yo ya les subo. Muchas gracias, ingeniero. ¿Ya? Gracias a ustedes. Les agradezco mucho también. Gracias, Inge. Gracias. Hasta luego, Que vaya ingeniero. bien, nos vemos la siguiente clase. Gracias, Inge. Gracias a Inge. ustedes. Hasta luego. Hasta luego.